¿Te has planteado alguna vez que tus hijos podrían manejar cualquier dificultad con tranquilidad, que fueran capaces de controlar sus sentimientos sin permitir que la frustración los supere y que construyeran esa solidez interna que tanto valoramos en ciertas personas? Suena utópico, ¿no es así? Sin embargo, permíteme revelarte algo. Los pensadores estoicos de la antigüedad ya poseían estas enseñanzas hace más de 2 milenios y actualmente tanto la neurociencia como la psicología contemporánea están validando que estaban en lo correcto. Me presento. Soy Marian Rojas Estapé y he dedicado años al estudio de cómo nuestra mente gestiona las emociones, cómo se construye la capacidad de recuperación y cómo es posible educar niños con solidez emocional. Mis descubrimientos son realmente cautivadores. Esos fundamentos estoicos que aplicaban figuras como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no solamente eran efectivos en su época, sino que la investigación científica actual nos está revelando las razones de su eficacia. A lo largo de este material exploraremos 7 prácticas estoicas que puedes incorporar inmediatamente en la formación de tus hijos, sustentadas por investigaciones científicas que te resultarán sorprendentes. Te garantizo que al concluir este contenido poseerás instrumentos específicos para facilitar que tus hijos construyan esa resistencia mental que tanto requieren en el entorno actual. Seamos realistas. Nuestros hijos enfrentan retos que nosotros ni siquiera concebíamos cuando teníamos su edad. La exigencia del entorno social, las plataformas digitales, la incertidumbre permanente. Como progenitores, frecuentemente nos encontramos desorientados, desconociendo cómo equiparlos para un entorno tan intrincado. Pero aquí está la noticia alentadora. La sabiduría estoica, confirmada por la ciencia actual, nos brinda un camino definido y comprobado. Epicteto, uno de los grandes instructores estoicos, nos transmitió algo esencial. Determinadas cosas dependen de nosotros y otras no. Este fundamento que parece tan elemental es, en verdad, la base de la salud psicológica y la resistencia emocional. Cuando dialogo con progenitores en mi práctica profesional, una de las inquietudes más comunes es: mi hijo se frustra ante cualquier cosa, se molesta cuando llueve y no puede ir al parque, llora cuando su equipo deportivo no gana, se altera cuando no le adquirimos el juguete que desea. Mi respuesta es invariablemente la misma. No le hemos instruido a diferenciar entre lo que está bajo su control y lo que no lo está. La neurociencia nos aclara precisamente por qué esta práctica resulta tan eficaz. Cuando nuestra mente detecta que carecemos de control sobre una circunstancia, se estimula la amígdala, esa diminuta estructura cerebral encargada del temor y la ansiedad. No obstante, cuando comprendemos que sí controlamos nuestras respuestas y elecciones, se estimula la corteza prefrontal, la sección más desarrollada de nuestro cerebro, aquella que nos capacita para razonar con lucidez y ejecutar decisiones lógicas. Una investigación divulgada en la publicación Psychological Science evidenció que los niños que incorporan desde temprana edad la distinción entre lo controlable y lo incontrolable construyen mayor resistencia ante el estrés y menor propensión a la ansiedad durante la adolescencia. ¿De qué manera implementamos esto en el hogar? Es más elemental de lo que concibes. Cuando tu hijo afronte una circunstancia frustrante, en vez de expresarle «no te molestes» o «tranquilízate», puedes interrogarle ¿esto que ha ocurrido está en tu capacidad modificarlo o no? Si la respuesta es negativa, entonces le clarifica que su energía debe canalizarse en cómo responder ante ello. Por ejemplo, si llueve y no pueden acudir al parque, en lugar de permitir el berrinche, puedes manifestar «no controlamos la lluvia, pero sí podemos determinar cómo utilizamos esta tarde en casa». ¿Qué ideas tienes sobre qué podríamos realizar? ¿Estás capacitando su cerebro para identificar soluciones en lugar de permanecer estancado en la frustración? Esta metodología no solamente disminuye el estrés instantáneo, sino que construye lo que los psicólogos denominamos locus de control interno, la convicción de que poseemos influencia sobre nuestras existencias, lo cual es esencial para la autoestima y la motivación. Antes de proseguir con la segunda práctica, deseo solicitarte algo relevante. Si hasta este momento este material te está resultando valioso, si percibes que estos fundamentos pueden revolucionar la forma en que educas a tus hijos, apóyame dando like a este contenido y suscribiéndote al canal. Generar contenido de calidad respaldado por ciencia demanda tiempo y dedicación. Tu respaldo me impulsa a continuar investigando y compartiendo instrumentos que verdaderamente pueden modificar vidas. Además, al suscribirte, garantizas no perderte los próximos contenidos donde profundizaremos en más estrategias para educar hijos emocionalmente sólidos.
Marco Aurelio, emperador romano y pensador estoico, mantenía una costumbre que transformó su existencia y que actualmente la neurociencia considera fundamental para el bienestar psicológico: la reflexión cotidiana. Cada noche plasmaba en lo que actualmente conocemos como meditaciones, contemplando sobre sus actos, sentimientos y enseñanzas del día. La ciencia contemporánea nos valida por qué esta costumbre resulta tan eficaz. Un estudio de la Universidad de California evidenció que dedicar únicamente 10 minutos diarios a la reflexión consciente sobre nuestras vivencias fortalece las conexiones neuronales en el hipocampo, la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Asimismo, disminuye la actividad en la amígdala, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero ¿cómo implementamos esto con nuestros hijos? No se refiere a que un niño de 6 años redacte un diario filosófico, sino a establecer rutinas de reflexión ajustadas a su edad. En mi hogar, y lo sugiero a todas las familias que atiendo, incorporamos lo que denomino los 3 momentos del día. Previo a dormir, dedicamos algunos minutos a conversar sobre 3 aspectos: algo que nos generó bienestar durante el día, algo que nos resultó complicado y algo que aprendimos. Es asombroso cómo los niños con esta rutina elemental empiezan a construir autoconciencia emocional y habilidad de análisis. La investigación en neuroplasticidad nos instruye que el cerebro infantil es extraordinariamente adaptable. Cuando los acostumbramos a reflexionar sobre sus emociones y vivencias, estamos literalmente edificando circuitos neuronales que les beneficiarán durante toda su existencia para procesar de forma saludable lo que les acontece. Un ejemplo específico: si tu hijo ha experimentado un conflicto con un compañero en el colegio, en lugar de simplemente consolarlo o brindarle soluciones, puedes orientarlo en la reflexión. ¿Cómo te sentiste cuando sucedió eso? ¿Qué consideras que sintió tu compañero? ¿Qué podrías realizar diferente mañana? No estás juzgando ni proporcionando respuestas. Estás instruyendo a su cerebro a procesar la vivencia de manera constructiva. La psicóloga Susan David, de la Universidad de Harvard, ha evidenciado que los niños que construyen lo que ella denomina agilidad emocional, la habilidad de observar y comprender sus emociones sin ser dominados por ellas, tienen mejor desempeño académico, mejores vínculos sociales y menor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. Esta práctica estoica de la reflexión cotidiana está generando en nuestros hijos lo que los neurocientíficos denominan metacognición: la habilidad de reflexionar sobre sus propios razonamientos. Esto es fundamental porque les capacita para no ser víctimas de sus impulsos y emociones, sino ser los conductores conscientes de su experiencia interna. Séneca mantenía una costumbre que inicialmente puede parecer peculiar, pero que la psicología contemporánea ha confirmado como una de las herramientas más efectivas para construir resiliencia: la premeditación de males, o como yo prefiero denominarla, el entrenamiento mental para la adversidad. No se refiere a ser pesimistas o atemorizar a nuestros hijos, sino a prepararlos mentalmente para que cuando arriben las dificultades, y arribarán porque forma parte de la vida, no los sorprendan desprevenidos y no colapsen emocionalmente. La neurociencia nos aclara por qué esto opera. Cuando concebimos o dialogamos sobre posibles dificultades en un contexto seguro, nuestro cerebro estimula las mismas zonas que se estimularían ante la circunstancia real, pero sin el estrés extremo. Es similar a un simulador de vuelo para aviadores. Entrenan para emergencias sin el peligro real, de modo que si algún día afrontan una crisis auténtica, su cerebro ya posee los circuitos preparados. Un estudio cautivador del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos siguió durante una década a un conjunto de niños y halló que aquellos cuyos progenitores los habían preparado mentalmente para afrontar dificultades, dialogar sobre la posibilidad de no aprobar un examen, no ser seleccionados para el equipo deportivo o tener conflictos con compañeros, manifestaron mayor resistencia al estrés y mejor capacidad de recuperación ante eventos traumáticos. Pero atención, existe una diferencia fundamental entre preparar mentalmente a nuestros hijos y transmitirles ansiedad. La clave reside en cómo lo ejecutamos. No se refiere a expresar seguramente reprobarás el examen, sino a dialogar de manera constructiva. Si por algún motivo no consigues la calificación que anticipas en el examen, ¿qué podrías realizar? ¿Cómo te sentirías? ¿Y cómo podrías gestionar esa circunstancia? Una técnica que empleo frecuentemente en mi práctica profesional es lo que denomino el juego de los escenarios. Con niños más pequeños podemos elaborar narraciones: ¿qué realizaría nuestro héroe preferido si se extraviara en un bosque?
Y con adolescentes podemos mantener conversaciones más directas sobre diferentes escenarios que podrían afrontar. La psicóloga Masten de la Universidad de Minnesota acuñó el término resiliencia ordinaria para describir la capacidad humana natural de adaptarse a la adversidad. Pero esta capacidad no emerge espontáneamente, requiere ser cultivada y entrenada, exactamente como practicaban los estoicos. Cuando preparamos mentalmente a nuestros hijos para la adversidad, estamos fortaleciendo su corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la planificación y la toma de decisiones bajo presión. Estamos instruyéndoles que son más fuertes de lo que conciben y que poseen recursos internos para afrontar cualquier circunstancia. Recuerdo el caso de una progenitora que acudió a mi práctica profesional preocupada porque su hijo de 12 años había quedado devastado cuando no lo seleccionaron para el equipo de baloncesto del colegio. Trabajamos durante varias sesiones en prepararlo mentalmente para futuros retos, no solamente deportivos, sino de todo tipo. 6 meses posteriormente, cuando no consiguió el papel principal en la obra teatral del colegio, su reacción fue completamente diferente. Sintió la decepción, ciertamente, pero inmediatamente comenzó a identificar alternativas y oportunidades. Su cerebro ya estaba entrenado para la resiliencia. Los estoicos mantenían una práctica cotidiana que actualmente sabemos que es una de las intervenciones más eficaces para la salud mental: el cultivo consciente de la gratitud. Marco Aurelio plasmaba regularmente sobre las cosas por las que se sentía agradecido, desde las más básicas hasta las más complejas. Durante décadas consideramos que la gratitud era simplemente una emoción agradable, algo políticamente correcto que debíamos instruir a nuestros hijos por educación. Pero la investigación de los últimos 20 años ha evidenciado que la gratitud es mucho más que eso. Es literalmente medicina para nuestro cerebro. Robert Emmons, de la Universidad de California en Davis, ha liderado la investigación más extensa sobre gratitud y sus efectos neurológicos. Sus estudios evidencian que practicar gratitud de forma regular incrementa los niveles de dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la calidad del descanso y disminuye significativamente los niveles de cortisol. Pero lo más cautivador es lo que acontece en el cerebro infantil. Un estudio divulgado en Applied Psychology, Health and Wellbeing siguió durante un año a niños de entre 8 y 12 años que practicaban gratitud diariamente. Los resultados fueron extraordinarios. Mejor desempeño académico, menos problemas de conducta, mayor satisfacción vital y, sorprendentemente, mejor capacidad para afrontar el acoso y la presión social. ¿Por qué acontece esto? Cuando nuestro cerebro se enfoca conscientemente en aspectos positivos de nuestra vivencia, se fortalecen las conexiones neuronales en la corteza prefrontal izquierda, la zona asociada con emociones positivas y resiliencia. Es como si estuviéramos entrenando nuestro cerebro para identificar automáticamente los aspectos constructivos de cualquier circunstancia. Pero aquí viene lo relevante. No estoy hablando de un optimismo ciego o de negar las dificultades auténticas. Los estoicos no eran ingenuos, eran realistas, que habían aprendido a hallar valor incluso en las vivencias más complicadas. En mi práctica profesional trabajo con numerosas familias en la implementación de rutinas de gratitud ajustadas a diferentes edades. Para niños pequeños puede ser tan elemental como las 3 cosas positivas del día previo a dormir. Para adolescentes puede ser un diario de gratitud más elaborado, donde no solamente identifiquen por qué están agradecidos, sino que reflexionen sobre por qué esas cosas son valiosas para ellos. Una progenitora me narró una historia que me impactó profundamente. Su hija de 14 años estaba atravesando un periodo muy complicado: problemas con compañeras, ansiedad por los estudios, baja autoestima. Comenzamos con una práctica muy elemental. Cada noche identificar 3 cosas por las que se sentía agradecida, desde las más diminutas hasta las más grandes. Inicialmente era un esfuerzo, pero después de 6 semanas algo se modificó. La niña comenzó a notar naturalmente aspectos positivos de su día. Su humor mejoró significativamente y desarrolló mayor capacidad para relativizar los problemas. Lo que había acontecido era que su cerebro había literalmente cambiado. Las neuroimágenes muestran que después de 8 semanas de práctica regular de gratitud se fortalecen las conexiones en el giro cingulado anterior, una zona crucial para la regulación emocional y la empatía. La gratitud estoica no es conformismo. Es reconocimiento consciente de los recursos y oportunidades que poseemos para afrontar cualquier desafío. Es instruir a nuestros hijos que incluso en los momentos más complicados siempre existe algo por lo que vale la pena luchar. Los pensadores estoicos comprendían algo fundamental sobre las emociones que la neurociencia contemporánea ha validado.
Todas las emociones son temporales. Epicteto instruía que esto también pasará, una frase que no era resignación, sino sabiduría profunda sobre la naturaleza cambiante de nuestro mundo interno. Para un niño o adolescente, las emociones pueden percibirse abrumadoras y eternas. Cuando están tristes, perciben que nunca más volverán a ser felices. Cuando están enfadados, parece que esa ira durará eternamente. Como progenitores, una de las herramientas más eficaces que podemos proporcionarles es la comprensión de que las emociones son como las olas del océano. Arriban, alcanzan su cima y luego se retiran. La investigación en neurociencia emocional nos muestra que la duración promedio de una emoción intensa es de aproximadamente 90 segundos. Sí, has escuchado correctamente, 90 segundos. Lo que acontece es que nuestro cerebro, especialmente cuando no está entrenado, puede permanecer enganchado a esa emoción, alimentándola con pensamientos repetitivos, convirtiéndola en un estado emocional duradero. Un estudio cautivador de la Universidad de Wisconsin siguió la actividad cerebral de niños mientras experimentaban diferentes emociones. Los niños que habían aprendido sobre la impermanencia emocional manifestaron mayor actividad en la corteza prefrontal cuando experimentaban emociones complicadas, lo que significa que su cerebro racional se mantenía conectado incluso durante momentos emocionales intensos. ¿Cómo instruimos esto prácticamente? Una técnica que empleo frecuentemente es lo que denomino el termómetro emocional. Cuando un niño está experimentando una emoción intensa, le solicitamos que la califique del 1 al 10. Luego, cada 15 minutos volvemos a interrogar. Es asombroso cómo los niños descubren por sí mismos que la intensidad se modifica constantemente. También empleo frecuentemente la metáfora del clima. Las emociones son como el tiempo meteorológico. A veces hay tormenta, a veces lluvia ligera, a veces sol radiante, pero ningún clima perdura eternamente. Esta analogía facilita especialmente a niños pequeños comprender que pueden experimentar la emoción sin ser definidos por ella. Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctica conductual, desarrolló el concepto de surfear la emoción, que posee raíces profundamente estoicas. En lugar de combatir contra la emoción o dejarse arrastrar por ella, aprendemos a observarla, reconocerla y permitir que siga su curso natural. Recuerdo el caso de un niño de 10 años que acudía a práctica profesional porque tenía ataques de ira que podían perdurar horas. Sus progenitores estaban desesperados. Trabajamos durante varias sesiones en instruirles sobre la impermanencia emocional. Le proporcioné un reloj y le solicité que durante sus momentos de enfado mirara la hora y después volviera a mirarla cada 5 minutos, observando cómo se modificaba la intensidad de su enfado. En pocas semanas sus ataques de ira se redujeron dramáticamente porque su cerebro había aprendido que esto también pasará. La clave reside en instruir a nuestros hijos a ser observadores de sus emociones en lugar de víctimas de ellas. Cuando un niño aprende que puede experimentar tristeza sin ser una persona triste, que puede experimentar temor sin ser cobarde, desarrolla lo que los psicólogos denominamos flexibilidad psicológica, la habilidad de adaptarse a diferentes estados emocionales sin perder su centro. Los estoicos tenían clarificado que la felicidad no provenía de conseguir lo que deseamos, sino de desear lo que poseemos y esforzarnos por ser mejores personas cada día. Séneca plasmaba: cada nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo, refiriéndose a la relevancia del esfuerzo constante y la mejora continua. En nuestra sociedad actual, numerosos progenitores, con la mejor intención, intentamos evitar que nuestros hijos sufran o se esfuercen excesivamente. Deseamos que sean felices y frecuentemente confundimos la felicidad con la comodidad. Pero la neurociencia nos está mostrando algo cautivador. El cerebro requiere desafíos para desarrollarse de manera óptima. Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, ha revolucionado nuestra comprensión sobre la motivación y el esfuerzo con su investigación sobre mentalidad de crecimiento. Sus estudios evidencian que los niños que aprenden a valorar el esfuerzo por encima del talento natural construyen mayor resiliencia, mejor desempeño académico y menor propensión a la ansiedad ante los desafíos. Pero existe algo aún más profundo que Dweck descubrió y que conecta directamente con la filosofía estoica. Cuando los niños internalizan que el esfuerzo es valioso en sí mismo, independientemente del resultado, desarrollan lo que los neurocientíficos denominan sistema de recompensa intrínseco. Esto significa que su cerebro libera dopamina no solamente cuando consiguen un objetivo, sino durante el proceso de trabajar hacia él. Un estudio longitudinal de la Universidad de Pensilvania siguió durante 5 años a estudiantes que habían aprendido a valorar el esfuerzo frente a aquellos que se enfocaban principalmente en los resultados.
Los primeros no solamente tuvieron mejor desempeño académico, sino que manifestaron mayor bienestar psicológico y menor propensión a la depresión durante la transición a la universidad. ¿Cómo implementamos esto en el hogar? Es fundamental modificar nuestro lenguaje. En lugar de expresar «eres muy inteligente» cuando nuestro hijo obtiene buenas calificaciones, podemos manifestar «he observado cuánto te has esforzado estudiando» y eso se refleja en tus resultados. En lugar de «no te preocupes, no pasa nada» cuando algo no resulta bien, podemos expresar «¿qué has aprendido de este intento que te pueda beneficiar para la próxima ocasión?». Los estoicos comprendían que el carácter se forja a través de pequeños actos cotidianos de disciplina y esfuerzo. Marco Aurelio plasmaba sobre la relevancia de levantarse temprano cada día, no porque fuera necesario para sus tareas de emperador, sino porque era un acto de fortalecimiento de la voluntad. En mi práctica profesional trabajo abundantemente con familias para implementar lo que denomino desafíos graduales. No se refiere a sobrecargar a los niños, sino a generar oportunidades regulares donde puedan experimentar el esfuerzo y la superación personal. Puede ser aprender un instrumento musical, practicar un deporte o incluso tareas domésticas progresivamente más complejas. Una familia que recuerdo especialmente tenía un hijo de 13 años que se había habituado a rendirse ante cualquier dificultad. Comenzamos con desafíos muy diminutos. Aprender 5 palabras nuevas en inglés cada semana, realizar flexiones cada día, aumentando gradualmente el número, cocinar una receta nueva cada mes. Lo cautivador fue observar cómo, a medida que su cerebro se habituaba al esfuerzo en áreas pequeñas, comenzó a aplicar esa misma mentalidad a desafíos más grandes como los estudios y las relaciones sociales. La neurocientífica Wendy Suzuki ha evidenciado que cuando ejercitamos regularmente nuestra capacidad de esfuerzo, fortalecemos la corteza prefrontal, especialmente las áreas relacionadas con la autorregulación y la perseverancia. Es como un músculo que se desarrolla con el uso. La última práctica estoica que deseo compartir contigo es quizás la más profunda y transformadora. Instruir a nuestros hijos a desarrollar lo que Marco Aurelio denominaba la visión desde arriba, la habilidad de observar sus problemas y vivencias desde una perspectiva más amplia. Los estoicos practicaban regularmente ejercicios mentales para expandir su perspectiva. Se concebían observando sus problemas desde el espacio o reflexionaban en cómo sus dificultades actuales se percibirían dentro de 10 años o reflexionaban sobre cómo millones de personas a lo largo de la historia habían afrontado desafíos similares. La psicología contemporánea ha confirmado esta práctica con investigaciones cautivadoras. Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, evidenció que cuando las personas practican lo que los investigadores denominan distanciamiento psicológico, se disminuye significativamente la actividad en la amígdala y se incrementa la actividad en áreas del cerebro asociadas con la resolución de problemas y la regulación emocional. Ethan Kross, neurocientífico de la Universidad de Michigan, ha estudiado específicamente cómo modificar nuestra perspectiva temporal afecta a nuestro cerebro. Descubrió que cuando nos observamos a nosotros mismos desde fuera o reflexionamos en cómo nos sentiremos respecto a un problema actual dentro de algunos años, nuestro cerebro procesa la circunstancia de manera menos emocional y más racional. ¿Cómo instruimos esto a nuestros hijos? Una técnica que empleo frecuentemente es lo que denomino el zoom de la perspectiva. Cuando un niño está muy agobiado por un problema, le facilito hacer zoom hacia atrás. Primero observamos el problema en el contexto de su semana, luego de su mes, luego de su año y finalmente en el contexto de toda su existencia. Por ejemplo, si un adolescente está devastado porque ha tenido una discusión con su mejor compañero, podemos orientarlo. Comprendo que te sientes muy mal en este momento. ¿Consideras que dentro de una semana seguirás sintiendo exactamente lo mismo? Y dentro de un año, ¿consideras que cuando tengas 30 años recordarás esta discusión como algo que marcó tu existencia para siempre? No se refiere a minimizar sus emociones o problemas, sino a facilitarles desarrollar flexibilidad cognitiva, la habilidad de observar las circunstancias desde múltiples ángulos. Otra técnica estoica que adapto para niños es lo que denomino el consejo para un compañero. Cuando están estancados en un problema, les interrogo. Si tu mejor compañero estuviera viviendo exactamente esta circunstancia y acudiera a solicitarte consejo, ¿qué le manifestarías? Es asombroso cómo al modificar la perspectiva de primera a tercera persona, su cerebro accede a recursos de sabiduría y claridad que no podía hallar cuando estaba excesivamente inmerso en el problema. Los neurocientíficos han descubierto que cuando adoptamos una perspectiva más amplia se estimula lo que denominan la red neuronal por defecto, un sistema cerebral asociado con la introspección, la empatía y la sabiduría.
Es como si nuestro cerebro poseyera un modo sabio al que podemos acceder cuando aprendemos a alejarnos un poco de nuestros problemas inmediatos. Un caso que me impactó profundamente fue el de una niña de 12 años que estaba obsesionada con su apariencia física porque algunos compañeros se habían burlado de su altura. Trabajamos durante varias sesiones en expandir su perspectiva. Dialogamos de personas admirables a lo largo de la historia que no cumplían con los estándares de belleza de su época. Reflexionamos sobre qué es lo que verdaderamente hace valiosa a una persona e imaginamos cómo se percibiría este problema cuando fuera adulta. Gradualmente, su obsesión se transformó en una comprensión más madura de que su valor como persona no dependía de la opinión de algunos compañeros de clase. Los estoicos comprendían que somos parte de algo mucho más grande que nuestros problemas individuales. Cuando instruimos a nuestros hijos esta perspectiva universal, no solamente les proporcionamos herramientas para gestionar mejor sus dificultades, sino que les facilitamos desarrollar humildad, empatía y un sentido de propósito que trasciende sus preocupaciones inmediatas. Arribamos al final de este recorrido por las 7 prácticas estoicas que la psicología contemporánea confirma como fundamentales para educar hijos emocionalmente sólidos y resilientes. Hemos observado cómo instruir el control de lo controlable, practicar la reflexión cotidiana, desarrollar la fortaleza ante la adversidad, cultivar la gratitud, comprender la impermanencia emocional, valorar el esfuerzo y desarrollar una perspectiva universal. Cada una de estas prácticas no es solamente una técnica educativa, sino una forma de existir que puede transformar completamente la vivencia familiar. La neurociencia nos ha evidenciado que cuando implementamos estos fundamentos de forma consistente, estamos literalmente moldeando el cerebro de nuestros hijos de formas que les beneficiarán durante toda su existencia. Pero deseo ser sincera contigo. Implementar estas prácticas requiere paciencia, constancia y, sobre todo, que nosotros como progenitores también las practiquemos. Los niños incorporan más de lo que observan que de lo que les expresamos. Si deseamos hijos que gestionen correctamente sus emociones, debemos ser modelos de regulación emocional. Si deseamos que desarrollen fortaleza ante la adversidad, debemos mostrarles cómo nosotros afrontamos nuestros propios desafíos. La belleza de la filosofía estoica es que no promete una existencia sin problemas, sino las herramientas para navegar cualquier problema con sabiduría y serenidad. Y esto es exactamente lo que podemos obsequiar a nuestros hijos. No una existencia perfecta, sino la habilidad de generar una existencia con sentido y propósito, independientemente de las circunstancias externas. Recuerda que estas prácticas se construyen día a día con pequeñas acciones consistentes. No anticipes modificaciones inmediatas, pero confía en que cada conversación reflexiva, cada momento de práctica de gratitud, cada oportunidad de instruir sobre el esfuerzo y la perspectiva está plantando semillas que florecerán en el futuro. Ahora me gustaría interrogarte algo personal. ¿Identificas alguna de estas circunstancias en tu vida cotidiana? ¿Has notado momentos donde tu hijo se queda estancado en lo incontrolable o donde podrías implementar alguno de estos fundamentos estoicos? ¿Qué desafíos específicos afrontas en el hogar que podrían beneficiarse de esta sabiduría antigua confirmada por la ciencia contemporánea? Me encantaría conocer tu vivencia. Déjame un comentario narrándome cuál de estas 7 prácticas resuena más contigo, cuál consideras que sería más útil para tu familia o comparte alguna circunstancia específica donde has observado a tu hijo luchar con emociones complicadas y cómo podrías implementar lo que hemos aprendido hoy. También me interesa abundantemente saber si ya practicabas alguno de estos fundamentos sin conocer que tenían raíces estoicas o si existe alguna práctica que te parece especialmente desafiante de implementar. Recuerda que no estás solo en este camino de la paternidad consciente y que compartir nuestras vivencias nos enriquece a todos como comunidad. Y si este contenido te ha sido valioso, si percibes que puede facilitar a otros progenitores que están atravesando circunstancias similares, te incentivo a que compartas este material porque al final lo que todos deseamos es educar una generación de niños y jóvenes que sepan quiénes son, que confíen en sus capacidades, que afronten los desafíos con valentía y que contribuyan positivamente al mundo. La sabiduría estoica nos recuerda que no podemos controlar qué le acontecerá a nuestros hijos en el futuro, pero sí podemos proporcionarles las herramientas internas para que acontezca lo que acontezca. Sepan que poseen en su interior todo lo necesario para generar una existencia plena y con sentido. Nos encontramos en el próximo contenido, donde seguiremos explorando cómo la ciencia y la sabiduría pueden orientarnos hacia una paternidad más consciente y efectiva.